Buenos días, hermanos, hermanas. Un placer, un gozo, una bendición saludarles en el nombre de Cristo Jesús, conectarnos por este medio y continuar creciendo juntos. De antemano, muchas gracias por permitirme crecer con ustedes, aprender con ustedes, aprender de ustedes. Muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por el amor de ustedes hacia el Señor y obviamente el amor entre nosotros como hermanos. Y muchas gracias también por su fidelidad. Yo sé que hay veces que las cosas no son tan fáciles como parecen, pero me da mucho gozo verlos lentamente pero seguro avanzando, creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en la gracia, en la misericordia de Dios, y eso es digno de agradecerse y digno de adorar y alabar a Dios por eso, que es el que lo está haciendo en nosotros. Continuamos esta mañana en nuestro estudio de Romanos, es el último. Tal vez la semana que viene voy a hacer un repaso si es que no termino hoy como quisiera hacerlo, pero es el último y de aquí para adelante vemos qué es lo que va a seguir. Pero es un buen tiempo para terminar esta epístola. Una gran bendición el estudio de Romanos, en verdad, grande bendición. Tantas cosas que hemos aprendido en lo personal, cómo me ha bendecido este tiempo estudiando Romanos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias por su bendición, por el privilegio que tenemos de escudriñar, de estudiar su palabra, Señor, que usted hizo todo lo necesario para que tuviésemos este libro que llamamos la Biblia y saber que no es un libro solamente donde encontramos información, pero es su palabra que es viva y eficaz y poderosa para transformar los corazones, las vidas de quienes lo leemos. Por su Espíritu Santo, transformar el corazón de quienes le amamos, Señor. Y por el poder de su Espíritu, llevarnos a vivir en esta santidad que tanto anhelamos. Señor, gracias en verdad. El estudio de Romanos nos ha bendecido grandemente. No sé si a todos mis hermanos podrán decir lo mismo, pero en personal, gracias Dios por enseñarme tanto en este maravilloso libro de esta epístola en los Romanos, Señor. Gracias por eso. Aquí nos disponemos a terminar este estudio, Señor, pero le pedimos que en el nombre de Jesús, Señor, nos guíe, nos dé sabiduría, saber qué es lo que vamos a estudiar después y que no solamente entendamos lo escrito, pero que lo podamos aplicar de manera que siempre cuidadosamente le demos a usted toda la honra y toda la gloria. Bendito sea su nombre, Señor, le alabamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer, si me permite nada más poner un tiempo aquí para que no quiero pasarme. Permítanme, hermanos, por favor. No quiero abusar del tiempo de ustedes, que siempre lo hago, pero quiero ser más disciplinado en este asunto. Ok. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos terminando la epístola. Vamos a estar en el capítulo 16. Los últimos 4 versos aquí en el capítulo 16, pero en realidad vamos a hablar de lo que es, en este pasaje se conoce y obviamente se puede identificar claramente que es una doxología. ¿Qué es una doxología? Es un espontáneo acto de adoración a Dios y va de esta manera. Estamos escudriñando la palabra, estudiando la palabra, y cuando estamos escuchando lo que Dios ha hecho por nosotros y todas estas cosas, nuestro corazón se llena de tanto gozo que de nuestros labios brota esta espontánea adoración a Dios, a decir gloria a Dios por eso. Muchas veces escucho de ustedes ahí sentados cuando digo alguna cosa que dicen ahí, gloria a Dios. Y eso es lo que es esto, una doxología, una adoración espontánea, porque entendemos, escuchamos, porque percibimos, porque captamos la grandeza de nuestro Dios y le damos a Él la honra y la gloria. Entonces, eso es lo que vamos a ver en estos últimos versos, capítulo 16, comenzando en el verso 24, lo tocamos la semana anterior, pero Pablo termina la carta de esta manera, dice: la gracia de nuestro Señor Jesús sea con todos vosotros. Amén.
Recordarles que cuando dice la gracia, la Biblia no solamente es la gracia que nos salva, también la gracia que nos enseña. Entonces Pablo nos recuerda aquí por último y nos dice que mantengamos esto en claro. Para todo lo que tengamos que hacer, para que todo lo que intentemos hacer, para todo lo que intentamos ser, necesitamos la superabundante gracia de Dios en todo ámbito. Y por eso Pablo siempre termina de esa manera. Comienza diciendo gracia y paz cuando saluda para empezar sus cartas, y por lo regular siempre termina con que la gracia de Dios sea con todos vosotros, y habla en ese sentido en muchos aspectos. Pero aquí dice, la gracia de nuestro Señor Jesús sea con todos vosotros, y luego pues obviamente nosotros diríamos amén, que así sea. Eso es lo que significa. Y luego como que dice, pero falta esto todavía. y toma entonces estos otros versos aquí. Pablo es tremendo. Pablo es verdaderamente una bendición. Él es especialista, quiero decirlo de esta manera, por falta de mejores términos. Pablo es un especialista en estas oraciones largas. O sea, cuando él escribe no así con oraciones cortas, nada más haciendo el énfasis. Esta es una oración así, larga, de muchas palabras, y sin embargo es el mismo punto. Y comienza diciendo en el verso 25, y a que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesús, según la revelación del misterio que se ha manifestado, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Cristo Jesús para siempre. Y otra vez, amén. Esa es una sola oración. Él es maravilloso cuando escribe así, y varios de sus cartas, él siempre pone estas largas oraciones, y esta es una de ellas, pero es maravilloso. Pablo ya está cerrando la carta, ya dijo la gracia de nuestro Señor, pero agrega esta última oración, y es una adoración espontánea, como que al estar escribiendo, obviamente en los versos anteriores, cuando leímos, nos dimos cuenta que el hermano Tercio es quien en verdad estaba escribiendo la carta. Él era como que el que escribía, Pablo le dictaba, y Tercio está escribiendo. Y aquí pareciera como que Pablo dice, préstame la pluma, y como que él mismo escribe estas últimas partes. Aquí no dice que es así, pero pareciera indicar que sucedió de esa manera. ¿Y por qué es que Pablo está haciendo esto? Aunque vemos estos versos aquí, podemos decir, qué bonito, No. Si lo analizamos con detenido detalle, nos vamos a dar cuenta que hay muchísimo aquí. Y al leer estos últimos versos nos damos cuenta que, espera, esta no es la primera vez que Pablo menciona algo así. Nos regresamos al principio de la epístola, y Pablo usa palabras que son paralelas a los primeros 11 versos del capítulo 1. Maravilloso, como obviamente sabemos que es el Espíritu Santo usando a Pablo para escribir estas cosas, pero es maravilloso cómo cierra de la misma manera prácticamente como comenzó la epístola. Les leo los versos al principio para que vean a qué me refiero. Vean lo que dicen los primeros 11 versos. Pablo, siervo de Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Cristo Jesús, que es del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales están también vosotros llamados a ser de Jesús. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, del Señor Jesús. Doy gracias a mi Dios. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Cristo Jesús con respecto a vosotros, de que nuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga
al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Vea, ¿acaso no es las mismas cosas? En los últimos versos dice, y aquel que puede confirmaros según mi evangelio. Pablo dice, apartado para el evangelio de Dios. La predicación de Cristo. Aquí dice acerca de su Hijo, el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Prometido por los profetas. El mandamiento de Dios eterno. Es mandamiento aquí, el evangelio de Dios. Para que obedezcan por medio de la fe. Interesante cómo Pablo va a cerrar esta epístola. Y de eso tenemos mucho que hablar, tenemos mucho verdaderamente que compartir. Porque si vemos esto, entonces, ¿qué estaba tratando Pablo de decirnos? Como que Pablo está diciendo, y por favor, tengan en mente lo que les dije al principio. Eso es lo que va a decir. Entonces, de esta doxología vamos a tomar 3 puntos principales que están aquí así, a primera vista. No hay manera que los podamos confundir. Lo primero que dice en el verso 25, y al que puede confirmaros según mi evangelio. Ok, Pablo dice es mi evangelio porque, pues no es porque dice que él es el que nos dio el evangelio. Pablo dice mi evangelio porque él lo recibió de Cristo Jesús. Nosotros jamás podríamos decir eso porque no lo recibimos de Cristo Jesús. Lo recibimos por medio de alguien más, pero Pablo no. Imagínense qué hermoso que Pablo pasó un tiempo, ya sabemos por medio del libro de Gálatas, que pasó un buen tiempo con Jesús, a solas. Y Jesús, Pablo, esto es lo que quieras, este es mi evangelio. Quiero que vayas por donde yo te mandé y quiero que prediques este evangelio. El evangelio es las buenas nuevas. Wow. Pablo dice mi evangelio. Ok, Pablo, ¿y el evangelio qué es lo que hace? Lo primero que dice el evangelio puede confirmarnos. Esta palabra confirmarnos en inglés es establecernos, afirmarnos, ponernos firmes. ¡Wow! Qué interesante es esta palabra. Ponernos en un lugar que seamos inmovibles o inamovibles sería, ¿se dice? Inamovibles. ¡Wow! Firmes. Que nada nos pueda mover a un lado o a otro. Eso es lo que la palabra dice. ¿Y por qué dice Pablo que el evangelio puede ponernos en un lugar firme sin que nada nos mueva? Esto es bien interesante. ¿Por qué dice que nos puede confirmar? ¿Por qué nos dice que nos puede enraizar prácticamente? Plantarnos en un lugar firme. Es muy interesante porque nos está diciendo esto. Ya terminó la epístola y Pablo dice lo mismo que dijo al principio. Este es el evangelio que los puede establecer. Ahora bien, sabemos que, y lo hemos dicho, ¿se acuerdan cuando empezamos Romanos? Les dije, vamos a mirar básicamente 4 puntos principales. Si hacemos nuestro bosquejo de Romanos, vamos a mirar primero, el primer párrafo en Romanos, que vamos a leer los primeros capítulos, versos 1, 2 y parte del 3, es el problema del pecado. En el capítulo 3 va a empezar entonces con la solución al pecado, que es la salvación. Vamos a llamarlo justificación. Primero el saludo, luego habla inmediatamente del problema del pecado y no deja solamente a la gente con el problema del pecado, pone frente de ellos la justificación por fe en Cristo Jesús. ¡Wow! Y luego de la justificación por fe en Cristo Jesús, después de ahí va a entrar al asunto de la santificación por fe en Cristo Jesús también. Interesante. Y luego ya para los capítulos 9, 10 y 11 va a hablar cómo esa misma idea aplica al pueblo de Israel. Porque va a decir, alguien podría haberle preguntado, ok, Pablo, ¿eso es para nosotros los gentiles? No, también para el judío. Ya dijo en los primeros capítulos. Porque no tiene excusa, ni el judío, ni el gentil, ni el intelectual, ni el ignorante. Dice, porque todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la esperanza? La fe en Cristo Jesús. Esa es la esperanza.
Y comienza hablando ya en capítulo 5, va a venir a decir, ¿sabes qué? El problema es serio, dice en el capítulo 3. Por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Ok, y luego, bueno, y aquí está la justicia de Dios, dice que es por fe. Y ya llega al capítulo 5 y dice, ahora justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios y tenemos acceso a la gracia de Dios. Wow. Pero no solamente justificados por la fe, dice, no te quedes ahí, ahora santificado por el Espíritu. Comienza hablando en capítulo 6 y dice, ¿cómo es eso? Bueno, ¿moriste con Cristo? Sí. Pues si moriste con Cristo, resucitaste con Cristo, sí. Cuando ascendió, tú también ascendiste, sí. Wow. El pecado no se enseñoreará más de vosotros, dice capítulo 6, verso 14. Wow. Antes dice, capítulo 7, era algo tedioso el asunto de la ley. Ahora no, porque Dios nos ha justificado por la fe, nos ha santificado por el Espíritu, y estamos siendo santificados por el Espíritu. Dice ahora, la ley es algo agradable. Tenemos el deseo de obedecer a Dios. ¿Y qué pasa cuando por alguna razón desobedezco a Dios? Dice, bueno, debes de saber que ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Capítulo 8. Y luego vienen las hermosas verdades del capítulo 8. Sabemos que todas las cosas ayudan para bien de aquellos que aman a Dios, ¿no es cierto? Y nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿No es maravilloso? Claro que es maravilloso. Entonces, comienza hablando en el primer párrafo del verso 25 y el que puede confirmarnos. Aquí está la situación. El hombre que no conoce a Dios no está firmemente plantado, ni en su condición, ni en su pensamiento, su manera de pensar. A ver, les pongo un ejemplo de la vida real. La tendencia del mundo es de seguir la moda, la cultura, los diferentes modismos que la sociedad impone. Y ahí va el hombre. No es estable, no es firme, va para donde va la sociedad. La sociedad hace y el hombre lo sigue, y ahí viene, y la cultura acepta y todo, y ahí va el hombre, porque no está firmemente plantado, hermanos. ¿Cierto? Y porque todos lo hacen, los demás lo hacen, no hay nada de malo. Y el hombre se autojustifica en su pecado, en su maldad. Yo trabajo, no le quito nada a nadie, y tengo derecho de hacer. ¿Por qué? Porque pues no hay nada de malo. Siempre me llama la atención cuando veo en las noticias que dice, por decir un lugar solamente, no estoy, en un bar en Sinaloa, hubo un hombre que entró y de repente comenzó a disparar contra las personas que se encontraban ahí. Era un ajuste de cuentas. Y el reportero normalmente dice, bueno, el problema es de que estos jóvenes no estaban haciendo nada mal, solamente querían divertirse. Sí, en lo que es pornográfico, lo que es adulterio, lo que es fornicación, lo que es drogas y todo eso. Pero de acuerdo a la sociedad, solamente se estaban divirtiendo. No, yo no diría divirtiéndose, solamente se estaban destruyendo. Pero ese es el molde que la sociedad impone. Pero el hombre que no tiene una relación con Dios en su mente no puede digerir eso. Y los deseos de su carne lo atraen, es un imán que lo lleva a seguir esa corriente de perdición con el resto del mundo. Y aquí porque Pablo dice, el evangelio puede confirmarte, el evangelio puede plantarte firme para que no sigas esta corriente, para que no sigas esta corriente, para que no seas como ellos, para que no lo hagas como estos, para que no seas como aquellos. Que tengas una mente firme y que tengas un caminar firme y que tengas una meta definida. Eso es lo que el evangelio hace. Primero, cambiando tu mente. Después de cambiar, obviamente, tu vida, tu corazón.
tu naturaleza, los deseos de tu carne que antes te dominaban, que te arrastraban, que te pisoteaban, ya no están ahí. Fueron puestos a muerte. Murieron en la cruz del Calvario por fe en Cristo Jesús. Resucitaste a vida nueva y ya no puedes andar en los deseos pecaminosos porque eso, aunque tu carne sigue contigo, ya no te domina. Pecas porque quieres, no porque tienes que. Antes no tenías opción. Solamente tenías que seguir en esa corriente. ¿Me explico? Esto es lo maravilloso que nos está diciendo Pablo aquí. El Evangelio, oh, gloria a Dios por el Evangelio. La palabra de Dios vino. El Evangelio penetró tu corazón y lo volteó al revés y te dejó ver lo que había ahí sucio, que tú ya sabías, pero que no querías admitir. Y ahora el Evangelio vino y te dejó ver lo horrible, oscuro y sucio, lo vil de tu pecado. Lo detestable que es tu pecado. Oh. Y te ofreció una vida nueva en Cristo Jesús, que murió por ti. Y contemplando la cruz, ves al Hijo de Dios, que vino del cielo a la tierra, de perfección absoluta a inmoralidad profunda. Y aún así sin pecado Él. Vivió entre los pecadores, pero sin pecado. Y el Espíritu estaba en Él, dice el libro de los Hechos, y fue haciendo bien a todos, porque Dios estaba con Él. Y el mundo no resistió la verdad, el mundo no resistió la luz, el mundo no resistió la santidad de Cristo. Y lo rechazaron y en el último lo pusieron en una cruz, lo colgaron, lo crucificaron, lo mataron. Y contemplas la cruz y contemplas a Jesús colgando allí, muriendo por ti, ensangrentado, destruido. Y de repente comenzaste a mirar y decir, no es justo. Ese es mi lugar, esa es mi culpa, ese debía ser mi castigo. La Biblia dice, por su llaga fuimos curados. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él. ¿Viste? El Evangelio tiene el poder para confirmarte. Pablo dice, este es mi Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Las nuevas de salvación en Cristo Jesús. ¿No es maravilloso leer la Biblia? Entonces viene el Evangelio, te cambió tu mente, recibiste a Jesús por fe y te arrepientes de todo lo horrible que antes hiciste. Pero ahora ves al hombre que no tiene la verdad del Evangelio. Y la Biblia dice, está tirado y Satanás tiene su pie en su cuello. Eso dice prácticamente el libro de Hebreos. Lo tiene secuestrado. Y comienzas a sentir compasión por él. El hombre no tiene dónde pararse firme, no tiene cómo, aunque quiera, no tiene cómo. Y es cierto que nosotros antes teníamos estas ideas de que podíamos. Ya yo tomo y puedo dejar de tomar cuando yo quiera. Voy a dejar el cigarro cuando yo quiera. Voy a dejar las drogas o qué sé yo lo que haya sido. No. Eres preso de los deseos pecaminosos de tu carne. El mundo está en contra de ti. El diablo está en contra de ti. Tu carne está en contra de ti. ¿Qué puedes hacer tú solo en contra de ellos? Nada. Te tienen secuestrado y estás solamente sirviendo a los deseos pecaminosos. Es ahí donde el poder del Evangelio viene. Y te dice, primero lo primero, párate firme. Es lo que Pablo dice. ¡Wow! Y lo puedes leer ahora comenzando en el capítulo 1 del libro de Romanos. Acuérdate. Cuando comienza el capítulo 1 del libro de Romanos, dice, esta es la condición. Conociendo a Dios no lo honraron como a Dios. Conociendo a Dios rechazaron la verdad de Dios. Y porque decidieron no recibir a Dios, dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y sigue el degradante estado del hombre sin Dios. Y como Dios los entregó a pasiones vergonzosas, dice, cometen ahora con avidez todo tipo de actos de inmoralidad que son de verdad.
insuficiente es el lenguaje para describir esa actitud. Producen, dice, todos estos deseos y los llevan a cabo de tal manera que cometen con avidez tales actos, dice, que son de verdad que imposible de declarar con palabras, pero lo lleva a este punto. Ahora ves a las mujeres cometiendo actos, dice, inmorales con las mujeres, y el hombre mismo, porque decidió dejar y rechazar a Dios, el hombre mismo cometiendo actos de inmoralidad con otros hombres. Cambiaron el uso natural. Están bajo la ira de Dios. En su necio, dice, su necio corazón fue entenebrecido. Creyendo ser sabios, se hicieron necios. Esa es la condición. Y terminan haciendo todo tipo de... Al final del verso 29 dice, todas las cosas que son inmorales, injustas, fornicación, pecado sexual, maldad, envidia, malicia, asesinatos, contiendas, decepciones, mentiras, todas estas horribles cosas. Eso es el hombre que alejado de Dios no tiene nada que lo establezca. Y Pablo, pues obviamente nos dio todos esos asuntos en los capítulos 1, 2 y parte del 3. ¿Acaso no es maravilloso el Evangelio? ¡Wow! Y es ahí donde empezamos a ver el poder del Evangelio. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Es por eso Pablo dice, y el que puede confirmarnos según mi Evangelio, el Evangelio y solamente el Evangelio puede confirmar, puede ponerte firme para que no vayas detrás de estos deseos, para que no vayas detrás de esta inmoralidad, para que no vayas detrás de esta lujuria y perversidad del mundo en el que vivimos. Esa es la primera cosa que Pablo adora a Dios. De esto dice, me acuerdo del Evangelio. Lee la vida de Pablo un poquito en el libro de Filipenses. Yo tenía todo esto, dice, del linaje de Benjamín, de esto, dice, y quería tener mi propia justicia, pero no la justicia que es por la fe, la justicia que es por las obras. Pero dice, un día viene cara a cara con Cristo Jesús y se miró por lo que Él era y miró a Jesús por lo que Jesús es. Y miró a lo que antes había conseguido y dijo, todo eso es desecho. Lo único que quiero es ser hallado en Cristo Jesús. Eso es lo que el Evangelio hace. La primera cosa dice, el Evangelio que puede afirmarte. La segunda cosa que dice aquí, dice, y el que puede confirmar según mi Evangelio y la predicación de Cristo. La proclamación de Cristo Jesús. El predicar a Cristo. Pablo siempre, donde quiera que iba, decía, predicamos a Cristo. Primera de Corintios dice, predicamos a Cristo crucificado. Segunda de Corintios dice, nos propusimos no conocernos a nosotros mismos, pero a Jesús crucificado. Estoy determinado en Primera de Corintios capítulo 2 de saber nada más que Cristo y Cristo crucificado. Siempre predicando a Cristo Jesús. El tema de predicación de Pablo siempre era el Evangelio de Cristo Jesús. Romanos 17, él mismo escribió, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Eso es lo que dice ya comenzando en el capítulo 3 de Romanos, después del verso 21 en adelante. Hemos sido, dice, justificados por la gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Vino, fue a la cruz del Calvario, murió por tus pecados, proveyó la salvación que necesitábamos. Por eso le adoramos, por eso le exaltamos y recibimos por fe el don de la salvación. Qué hermoso es el Evangelio, en verdad. Y ahora vivimos en esta libertad por el Evangelio. Capítulo 8 empieza a hablar también del Espíritu en nosotros. Miren lo que es maravilloso. Dice, el poder del Evangelio para establecerte firme. Ok, no te muevas, quédate aquí, plántate aquí, echa raíz aquí, quédate firme. Y no solamente eso, dice, pero después Dios viene y pone su Espíritu al momento de la salvación, justificado pues por la fe. Al momento de que Dios dice, justificado por la fe, el Espíritu viene y toma ahora residencia en ti. Ahora Pablo dice, ahora andamos en el Espíritu.
Y el Espíritu nos guía, y el Espíritu nos enseña, y caminamos en el Espíritu, y el Espíritu nos llena y nos da poder. Y el Espíritu en nosotros nos hace decirle no a los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5 habla exactamente. Estas son las obras de la carne, dice, y este es el fruto del Espíritu. En la carne es esto. Y eso es lo que dice Romanos 6, 7, 8. No solamente que nos establece, pero también nos fortalece por el Espíritu que ahora vive en nosotros. Tenemos una naturaleza ahora nueva. ¿Qué es la naturaleza? Somos hijos de Dios. Y el Espíritu da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nos adoptó. No solamente que Dios tenía que decir, justificado ya, pues no hay nada en su contra. Ya, hasta ahí estaba bien. No. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Dice Dios, no solamente te justifiqué, ven aquí. Entra a esta comunión conmigo. Y no solamente que puedas entrar a esta comunión, quédate aquí. Quiero que seas mío, quiero que seas mi hijo. Y te adoptó. Y al adoptarte cambió tu naturaleza. Y todo lo que es de Él es tuyo ahora. Y el futuro glorioso de tu vida en el futuro es con Dios que es tu Padre. Digo, el Evangelio es una bendición que muchas veces no tomamos el tiempo, no hacemos la pausa para examinar. Andamos en el Espíritu, caminamos en el Espíritu. Ya no vivimos bajo condenación. El Espíritu nos guía. Y cuando fallamos, cuando pecamos, el Espíritu mismo intercede por nosotros. Cuando nosotros ni siquiera sabemos cómo orar, el Espíritu está orando por nosotros. Jesús intercede por nosotros. ¿Y quién nos va a condenar si el Padre es el que nos justificó? ¡Qué bendición de verdad el cristianismo! Antes andábamos como un pedazo de basura en un río, en un mar de perdición. Nos llevaba para un lado, para otro, para otro, para otro. Y ahora estamos plantados, enraizados, puestos sobre la roca de nuestra salvación que es Cristo Jesús. Y las tormentas vienen y no nos dañan, no nos tumban, no nos avientan para otro lado. Porque en Cristo somos más que vencedores. Y aun cuando nuestros pasos se han ido haciendo más lentos cada vez, todavía seguimos caminando. Porque Él nos prometió y nos dijo, no temas, yo soy tu Dios. No desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Y ahí voy caminando con la mano de mi Padre que me ha agarrado. Y que me ha dicho, yo nunca te dejo, yo nunca te abandono. Y aquí yo estoy contigo, dice Jesús, todos los días hasta el fin del mundo. Y aun cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque su vara y su cayado me infundirán aliento. Y en la casa de mi Padre, en la casa de Jehová, moraré por largos días. ¿No es eso por qué Pablo dice, gloria a Dios? Bendito sea el Dios del cielo y de la tierra. Ese es el corazón de la epístola de los Romanos. Número 1, el evangelio que nos afirma y la predicación de Cristo que nos hizo libres. Y luego la tercera parte aquí. Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Cuál es el misterio? Misterio aquí la palabra no es como misterio, no. Misterio es algo que estaba ahí pero que no se había revelado. ¿Y qué era lo que estaba ahí pero no se había revelado? ¿Qué significa eso? Los profetas hablaron del misterio. En Génesis capítulo 3 hablaba de ese misterio, que de la simiente de la mujer vendría el que sería el Mesías, el Salvador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Pero no sabía quién era y no sabía cómo lo iba a hacer. Los profetas hablaron. Miqueas habló de él, de su nacimiento. Isaías habló de él, un príncipe de paz. Los profetas, Ezequiel habló de él, Daniel habló de él. ¿Y qué es esto? ¿Qué iba a hacer? ¿Y cómo lo iba a hacer? Esto es un misterio. Hasta que llegamos al libro de Efesios, es que les puedo leer ahí un poquito tal vez, Efesios. Hermanos, y por seguro no les voy a pedir que me perdonen porque me emociono mucho con estas cosas, porque no hay por qué pedir perdón por eso. Pero sí les animo. Siéntense un poquito, paren de la rutina, dejen un poco a un lado las cosas que estén haciendo. Y acuérdense de lo que ha hecho Dios por ustedes. Y les aseguro que empiezan a contar las bendiciones de Dios. Y van a hacer lo mismo que Pablo. Bendito sea el Dios de mi salvación.
Y no se avergüence, deje que las lágrimas corran, deje que las lágrimas fluyan. ¿Cuál es ese misterio? Efesios capítulo 3 nos dice, yo quiero que entiendan, dice, mi conocimiento en el ministerio, en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles, este es el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es el misterio, sí. La promesa fue hecha a Abraham en el capítulo 12, dice, de tu descendencia vendrá la bendición a todas las naciones de la tierra. Gálatas nos dice, y a esa descendencia, semilla, una, es Cristo Jesús, dice. No era Isaac, vino por medio de Isaac y Jacob, y luego la tribu de Judá, y luego David y todos ellos. Pero el último es Cristo Jesús, el que dice, Él es la promesa de Dios que traería salvación al mundo. Cuando el ángel le dice a María, vas a tener un bebé y le vas a llamar su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Jesús significa Jehová es salvación. ¿Ok? ¿Salvación a quién? A los gentiles, Pablo dice, y también a los judíos y también a los gentiles. Porque la promesa de Abraham dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, naciones en plural. ¡Wow! ¿No era esta bendición solamente para los hebreos? No. Los gentiles eran parte del plan de Dios, siempre lo fueron. Y profecía tras profecía tras profecía lo podemos leer en el Antiguo Testamento. Ahí estaba, pero no se había dado a conocer. Por eso capítulo 9, 10 y 11 de Romanos dice, no. Los judíos no tienen un trato especial porque son judíos, no. A manera de que un judío pueda ser salvo, tiene que venir por fe en Cristo Jesús a la salvación. Y los gentiles también por fe. ¿Por qué? Porque era el plan de Dios de unir a judío y a gentil. Antes el mundo se dividía en estos dos nada más. O eras judío o eras gentil. El plan de Dios era traer a judíos y a gentiles y formarlos en un mismo cuerpo. El pueblo de Dios. Los judíos no tenían un lugar especial y como Dios dijo, bueno, si ustedes no quieren la salvación, entonces ya me voy, pues hay que... No, siempre fue el plan de Dios. Los judíos tenían que haber, y ese es el plan del tabernáculo y del templo, que la gloria de Dios caía en el tabernáculo, llenaba el templo, por lo menos el templo de Salomón, y que los gentiles alrededor pudieran ver. David dice muchas veces en sus salmos, he adorado a Dios y seguiré adorando a Dios para que los gentiles vengan y se unan a nosotros en oración. Siempre fue el plan de Dios traer a los gentiles a formar parte de un mismo cuerpo. Y aquí Efesios nos está diciendo, ese es el misterio. Y ahora capítulo 9, 10 y 11 le dice Pablo a los judíos de la iglesia en Roma, le dice entonces, ustedes y los gentiles son uno. Ya no hay más pared de separación. En Gálatas nos dice eso, somos uno en el Señor. Colosenses capítulo 3 dice lo mismo. Ya no hay separación. En Cristo y por fe en Cristo Jesús somos uno en el Señor. Judío y gentil somos todos miembros del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo Jesús. Ese es el misterio que dice aquí Pablo que se ha revelado. ¿Y cómo es eso? Pues porque la obra de el Evangelio se centra en la persona de Cristo Jesús. Así que número 1, el Evangelio puede confirmarlos, enraizarlos, fortalecerlos. Segundo, hay que predicar el Evangelio en la obra salvadora de Cristo Jesús. Y cuando eso sucede, tanto judíos como gentiles escucharán el Evangelio y los que por fe crean en Cristo Jesús serán añadidos al cuerpo de Cristo Jesús. Eso es un tremendo el poder de Dios. Tremendo el poder de Dios. Es la obra salvadora de Cristo Jesús por todos. Por eso, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego comienza hablando en el capítulo 11 de Romanos y le dice, entonces, acuérdense, pronto viene el día en donde Dios va a volver a comenzar a trabajar con el pueblo de Israel. Pero tiene que Israel venir a Dios por medio de la fe. Ahora no están en fe. La nación está ahí. Mucha gente se pregunta, ¿y por qué Israel siendo el pueblo de Dios viven así? Porque no están en fe.
¿Y qué va a pasar? Bueno, la tribulación, los 7 años son precisamente eso. Disciplinar al pueblo de Israel para que por fe vengan a Cristo Jesús. Mateo capítulo 25, Jesús dice, ¿cuántas veces quise tener sinagoga con ustedes? Y ustedes no estuvieron dispuestos. Pero después va a venir, el capítulo 25, va a mandar a sus ángeles, va a traer a todos los elegidos. Para ese tiempo la iglesia ha estado con Cristo Jesús en el cielo por 7 años. Venimos con Él en su segunda venida. Y ahora ya estamos con Él y ahora Jesús va a mandar a recoger a los que por fe de entre los judíos vengan a Cristo Jesús. Maravilloso el plan de Dios. Verdaderamente increíble en la manera en que Dios hizo todas estas cosas. Entonces, capítulo 12 dice, entonces, les ruego pues por la misericordia de Dios, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y luego de ahí comienza diciendo, no te hagas tropezar unos a los otros, no hagas menos a los demás, no juzgues a los otros. Eso es hablando entre la iglesia. No hagas que por tus costumbres o por tu dieta o por tus comidas tropiece tu hermano. No, sean uno en el Señor. Ministren los dones que han recibido por el Espíritu. Y que todas esas cosas, dice, el amor sea lo supremo entre todos ustedes. Ámense a unos a otros. Sean buenos ciudadanos. Compórtense de tal manera que el amor entre judíos y gentiles dentro de la iglesia sea un testimonio a los de afuera. Y de hecho dice, a los de afuera obedezcan las leyes que han sido instituidas, porque las leyes fueron instituidas por Dios. ¿Quién? Judíos y gentiles. Paguen sus impuestos, obedezcan a las autoridades. ¿Viste? Capítulo 14 dice, y dejen de andarse juzgando unos a otros. Respeten su posición. Respeten el hecho de que han sido salvados por Dios. El judío y el gentil. Parte del mismo cuerpo. Herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. Herederos de la vida eterna. Y sobre todas las cosas, no se olviden, dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Ah, qué hermoso es el Evangelio en verdad. Por eso Pablo entonces va a terminar diciendo, el que puede confirmarlo según mi Evangelio y la predicación de Cristo Jesús, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos atrás, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. El Evangelio que ha llegado al mundo entero, dice. Y una vez que escucharon en el Evangelio, que creyeron en el Evangelio, que creyeron en Cristo Jesús como su único Salvador, entonces dice, ¿qué vas a hacer? Bueno, la pregunta es para ambos, aquel que no ha creído todavía y aquel que ya creyó. Al que no ha creído, una vez que sabes lo que el Evangelio puede hacer por ti, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres seguir en esta vida de desenfreno, de maldad, de inmoralidad? ¿Quieres seguir en ese camino de destrucción? Ahora que sabes la verdad, que necesitas que el Evangelio te establezca, te afirme, vaya a enraizar en la verdad de Dios, que Dios te haga libre. No, yo así estoy bien, no quiero la religión. Bueno, que Dios te bendiga, hermano. ¿Y tú qué creíste? ¿Qué vas a hacer? Tú que ya has creído en Cristo Jesús, ¿qué vas a hacer? ¿Acaso puedes seguir viviendo en una vida de pecado? No. ¿Puedes seguir viviendo en una vida de desobediencia? No. ¿Puedes seguir viviendo para ti? ¿Trabajas para ti? ¿Gastas más en ti? ¿Te sirves más a ti que a Dios? ¿Puedes seguir en esa vida? No. ¿Puedes seguir ese estilo de vida? No. ¿Qué vas a hacer? No. Me voy a poner de rodillas y voy a clamar a Dios que me perdone si de alguna manera lo estoy ofendiendo con mi conducta, con mi manera de vivir. Por eso verso 27, al único y sabio Dios. ¿Por qué no dice al único y amoroso Dios? Y al único y Dios de gracia, al único y misericordioso. Porque nadie más que Dios podía poner este plan. Diseñar el plan y luego desarrollar el plan. Nadie más que la mente de Dios podía hacer eso. Que Dios mismo se hizo hombre en la persona de Cristo Jesús para morir por nuestros pecados. La justicia de Dios demanda que la paga del pecado es muerte. Dios mismo en la persona de Cristo Jesús va a venir y morir por nosotros. ¿Por qué tenía que morir Jesús? Porque ofendimos a un Dios que es santo. Y solamente la muerte de Cristo Jesús podía expiar por nosotros. Para pagar por nuestros pecados tendría que ser alguien como Dios que lo hiciera. Nosotros no podíamos. ¿Por qué? Porque el pecador no puede hacer expiación por su propio pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista. ¿No te da
gozo saber eso, hermano. Y a ti que no conoces al Señor, ¿no te da un poco de pensar y decir, wow, yo no quiero vivir así? Puedes por fe en Cristo Jesús cambiar de tu condición. Puedes por fe en Cristo Jesús ahora mismo y donde quiera que estén ustedes y me estén escuchando. No te estoy ofreciendo religión, hermano, amigo, amiga. No, te estoy ofreciendo una relación personal con Cristo Jesús. Deja ya a un lado el hecho de que el mundo te siga pisoteando, de que el mundo te arrastre para donde quiera, que el mundo te sumerja en el lodo de la inmundicia. Deja ya eso, corre a Dios para que te salve, para que te afirme, para que cambie tu mente y tu corazón, tu propia naturaleza, para que te haga un hijo de Dios. La Biblia dice, no todos somos hijos de Dios. A los que creyeron, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si no has recibido a Jesús como tu Salvador, no eres hijo de Dios, perdóname. No eres y jamás vas a ser hijo de Dios nomás porque tú quieres. No, hay una manera y es por fe en Cristo Jesús. Déjame orar por aquellos que me están escuchando, que están viendo este video y que nunca has venido. Tu vida sin Dios es una vida de perdición, de maldad, y va a terminar en muerte. Te va a arrastrar a la misma llama del infierno y no hay por qué ocultar esas cosas. Se dicen con respeto, con dignidad, pero la verdad sin detener. Si no tienes una relación personal con Cristo Jesús y te mueres ahora, vas a quedar para toda la eternidad en la llama del infierno. Eso no es lo que Dios quiere. Eso tampoco es lo que tú quieres. Yo sé que no quieres eso. Entonces, ¿qué te voy a hacer? Por fe, debes clamar a Dios y decir, Señor, sí entiendo que he estado viviendo mi vida en el lodo de la inmundicia, detrás de los deseos pecaminosos de mi carne. He vivido para mí y te he ofendido, Señor. He pecado en contra de ti, de mi familia, de mis hermanos, de mis hijos, de mi esposa, de mis padres, de todo mundo. Pero no más. Por favor, Señor, perdóname. Y puedes decir, Señor Jesús, puedes repetir esto conmigo. Una oración tan simple y aún así tan poderosa. La oración no hace nada por ti. Quien ya murió por tu pecado es Cristo Jesús. Murió y resucitó para darte salvación y vida eterna. Puedes repetir así conmigo. Señor Jesús, gracias que viniste del cielo a la tierra. Gracias que fuiste a la cruz por mi pecado. Gracias que me amaste tanto para morir por mí. Gracias que tomaste mi lugar, que pagaste por mi culpa, que moriste por mi pecado. Gracias que con tu resurrección puedo recibir vida eterna. Creo que tú eres en verdad el camino, la verdad y la vida. Perdóname de mis pecados. Recíbeme, Señor. Sé mi Salvador de este momento en adelante y enséñame a vivir una vida firme, confirmado por el Evangelio, predicando a Cristo, alabando a Dios, y que sea Dios quien reciba la honra y la gloria por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo, ¿ok?